Un automóvil está detenido ante un semáforo, esperando que cambie a verde. Cuando esto ocurre, acelera a razón de 6 pies sobre segundo cuadrado durante 10 segundos, a partir del cual viaja con velocidad constante. En el instante que el automóvil inicia su movimiento, un camión que viaja con velocidad constante de módulo 55 pies sobre segundo en el mismo sentido lo rebasa. Calcule el tiempo que emplea el automóvil en encontrar al camión. Este problema es típico de exámenes de ingreso a la universidad. Te sugiero que leas bien el enunciado del problema, agarres papel y lápiz y comiences a resolverlo. Puedes pausar el video. Si lo llegaste a resolver correctamente, te felicito. Si tuviste problema al resolver, te sugiero que veas el video detenidamente y lo vayas analizando. Lo importante es entender el problema. Y bien, en este gráfico vamos a ubicar el semáforo. Vamos a ubicar el automóvil y el camión. Dice que el automóvil, cuando el semáforo cambia a verde, acelera. Y en ese preciso instante, el camión pasa con una velocidad constante. El automóvil acelera durante un tiempo de 10 segundos, hasta alcanzar una velocidad final, y esta velocidad la mantiene constante en un segundo tramo, mientras que el camión, cuando el automóvil acelera, el camión pasa con una velocidad constante y dice que lo rebasa. Luego, el automóvil, una vez alcanzada esta velocidad, la mantiene constante hasta alcanzar al camión. Y en este punto es donde el camión y el automóvil se encuentran lado a lado. Y en ese punto ocurre el encuentro. Ahora, claramente podemos identificar que existe dos movimientos. Uno, MRV en el primer tramo y MRU en el segundo tramo para la movilidad, ya que la movilidad primero acelera y una vez alcanzada esa velocidad, debido a la aceleración, la mantiene constante, ¿sí? Entonces hay dos movimientos para la movilidad. En cambio, para el camión simplemente es MRU, porque dice que la velocidad es constante, igual a 55 pies sobre segundo. Entonces, hecho este análisis, podemos ya imaginarnos cómo resolver el problema. Acá, en el tramo 1, para la movilidad, recorre una distancia 1, en un tiempo 1. Para este segundo tramo, recorre una distancia 2, en un tiempo 2. Entonces va a haber dos tiempos y dos distancias para la movilidad. En cambio, para el camión, como el camión se mueve con velocidad constante, simplemente va a recorrer una distancia, que lo vamos a llamar D, y por supuesto el tiempo total o tiempo de encuentro, que va a ser T. Y precisamente este tiempo T es el que tenemos que calcular. Una vez hecho el gráfico, lo que vamos a hacer es anotar los datos y lo que nos pide calcular. Tenemos la velocidad inicial del automóvil. Es igual a 0 pies sobre segundo. ¿Por qué 0? Porque dice que está detenido. Y como está detenido el automóvil a un inicio, ¿sí? Está detenido. Por tanto, su velocidad podemos asumir igual a 0. Luego tiene una aceleración, 6 pies sobre segundo al cuadrado. Y dice que acelera durante 10 segundos. Ese va a ser el tiempo 1. También nos da como dato la velocidad del camión, igual a 55 pies sobre segundo. Con estos datos tenemos que calcular el tiempo T, y esta es la incógnita. Ahora vamos a anotar las fórmulas. Primero, para el MRU, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De acá, despejando la distancia, va a ser igual a velocidad por el tiempo. Vamos a usar cualquiera de las dos ecuaciones o fórmulas. Para el MRV existen 4 fórmulas. Estas 3 primeras son muy conocidas y esta cuarta fórmula es una alterna que nos va a servir para poder simplificar la resolución de problemas que son muy complejos, ¿sí? Para evitar, tener muchas ecuaciones. Estas son las fórmulas, las voy a poner en recuadro porque son muy importantes, y acá voy a trazar una línea y acá vamos a resolverlo. Primero vamos a analizar las ecuaciones para el automóvil
en el primer tramo, ¿sí? Y viendo los datos de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, podemos hallar la distancia 1 utilizando la primera fórmula, ¿sí? Porque tenemos la velocidad inicial 0, la aceleración es 6 pies sobre segundo cuadrado y el tiempo es 10 segundos. Entonces, utilizamos la primera. La distancia 1 es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego acá, la velocidad inicial es 0 por el tiempo es 0. Este término desaparece y simplemente va a quedar este otro término. Entonces, distancia 1 es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego aquí, reemplazando datos, 1/2 por la aceleración es 6 pies sobre segundo cuadrado y el tiempo es 10 al cuadrado. Por tanto, la distancia 1 es igual a 300 pies. 10 al cuadrado es 100. 100 por 6 es 600. Dividido 2 es 300. Y simplemente era reemplazar. Pero tomen en cuenta esto. Viendo las unidades están en un solo sistema. Longitudes están en pies. Y el tiempo está en segundos. Si en otro problema les dieran las unidades en metros, y otras en pies y en otras en kilómetros, tienen que convertir a un solo sistema. Bien pueden trabajar todo en pies, o todo en kilómetros, o todo en metros. De igual manera el tiempo. Si el tiempo les da en segundos, y otro tiempo tienen en horas, y otro, digamos, en minutos, tienen que convertir a un solo sistema. Pero como acá está pies sobre segundo, entonces vamos a trabajar todo en pies sobre segundo. Entonces, como todo está en un solo sistema, solo es reemplazar. Hecha esa aclaración, continuemos. Viendo los datos que tenemos, podemos calcular también la velocidad alcanzada, debido a la aceleración. Como la movilidad acelera, llega a tener una velocidad final. Entonces, esta velocidad final la mantiene constante en el segundo tramo, en el tramo de MRU. Entonces, va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La fórmula que hemos utilizado es la tercera fórmula, ya que la velocidad inicial es 0, la aceleración es 6 y el tiempo es 10. Entonces acá va a ser velocidad es igual a aceleración por el tiempo 1, ¿sí? Porque la velocidad inicial es 0 y ese término eliminamos. Entonces acá va a quedar aceleración por el tiempo 1, porque estamos analizando el primer tramo. Entonces esto es igual, 6 por 10 es 60. Entonces la velocidad es igual a 60 pies sobre segundo. Ahora vamos a analizar el segundo tramo, en el cual tiene MRU. Como ya no tenemos espacio acá, aquí continuamos. Acá tenemos el gráfico, las fórmulas, los datos que teníamos y los datos que hemos calculado, ¿sí? La distancia 1 y la velocidad final. Y continuamos el análisis. Colocamos automóvil y MRU. Acá las ecuaciones que vamos a utilizar es la segunda. Como se trata de movimientos rectilíneo uniforme, vamos a usar distancia es igual a velocidad por el tiempo. Entonces acá va a ser distancia 2 es igual a velocidad por el tiempo 2, ¿sí? Estamos analizando el segundo tramo con velocidad constante. Esta distancia 2, si revisamos los datos, no la tenemos, tampoco tenemos el tiempo 2. Entonces ahí está la dificultad. A partir de aquí ya se vuelve un poco más complejo la resolución de este problema. Entonces lo que tenemos que hacer es juego de ecuaciones. ¿A qué me refiero con juego de ecuaciones? Que tenemos que aplicar lo que es el álgebra. Lo que hemos aprendido a resolver sistemas de ecuaciones, y si recuerdan hay 4 métodos para resolver. Uno es por reducción, el otro es sustitución, igualación y por determinantes. El método que se utiliza generalmente en problemas de física es por sustitución, y les recomiendo repasar ese tema. Hay muchos videos en los cuales pueden aprender a resolver por sustitución, ¿sí? No es complicado, no es difícil, pero es necesario aprender, ya que las matemáticas es importante para la física y la química. Continuemos. Como no tenemos la distancia 2, el tiempo 2, vamos a resolver por sustitución, ¿sí? Pero antes tenemos que plantear otras ecuaciones, porque tenemos dos incógnitas, que es la distancia 2 y el tiempo 2.
son dos incógnitas y tenemos una ecuación. Entonces tenemos que hallar otras ecuaciones más. Y esas ecuaciones prácticamente salen de este gráfico. Relacionamos los tiempos. Este tiempo total transcurrido, ¿sí?, es igual a la suma del tiempo 1 más el tiempo 2. Entonces aquí lo anotamos en términos de ecuación. Tiempo t es igual a t1 más t2. El tiempo 1 es en el cual la movilidad acelera. Y el tiempo 2 es en el cual la movilidad se mueve con velocidad constante. Viendo los datos, este tiempo 1 tenemos, ¿no? Es igual a 10 segundos. De acá lo que vamos a hacer es despejar el tiempo 2. Este tiempo 1 lo anotamos al otro miembro con signo negativo. Entonces va a ser t menos t1 igual a t2. Y reemplazando acá, va a ser t menos 10 igual a t2. Recuerden, t1 10 segundos. Luego reemplazando valores acá. Esta distancia 2 va a ser igual. Esta velocidad ya la hemos calculado, es la velocidad final del automóvil. Es igual a 60 pies sobre segundo. Entonces anotamos 60 por t2. t2 es t menos 10. Y prácticamente este t es lo que tenemos que calcular. Este t es el tiempo de encuentro. Bien, hasta aquí hemos analizado el MRU para el automóvil. A partir de acá vamos a analizar el movimiento para el camión. Entonces anotamos. Bien, como esta distancia 2 no tenemos ese dato, tampoco tenemos el tiempo, vamos a crear otras ecuaciones más. Y esas ecuaciones también salen del gráfico. Si relacionamos las distancias recorridas, esta distancia d recorrida por el camión es igual a la suma de la distancia 1 más la distancia 2 recorrida por el automóvil. En términos de ecuación anotamos distancia d es igual a distancia 1 más distancia 2. Luego, reemplazando los datos que tenemos en esta ecuación, ¿sí?, distancia d es igual a 300 más distancia 2. Recuerden que distancia 1 es igual a 300 pies. Ya lo hemos calculado, ¿sí?, anteriormente. Ahora, esta es una ecuación que sale del gráfico y que nos va a servir para resolver el problema. Como hemos planteado el MRU para el automóvil, ahora nos toca plantear el MRU para el camión. Entonces acá colocamos camión, MRU. De igual manera vamos a utilizar esta misma fórmula. Entonces va a ser distancia d es igual a velocidad del camión por el tiempo. Luego aquí en esta ecuación, reemplazando datos, la distancia d es igual a 55 por t. Esta BC es la velocidad del camión, igual a 55 pies sobre segundo. Entonces, viendo estas tres ecuaciones, a esta vamos a llamar ecuación 1, esta de acá, y esta otra ecuación 2, y esta otra ecuación 3. Tenemos tres ecuaciones, ¿sí?, las cuales tenemos que resolver convenientemente para poder hallar el tiempo de encuentro. Entonces lo que vamos a hacer, acá lo anoto, vamos a sustituir ecuación 1 y ecuación 2 en ecuación 3. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Esta distancia d vale 55t. Esta distancia 2 vale 60 por t menos 10. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir en esta ecuación 3. Entonces, en vez de d anotamos 55t. Y esto es igual. Estos 300 copiamos. Más esta distancia 2 es 60 por t menos 10. Y si observan, esta ecuación está en términos del tiempo t, ¿sí? Porque aquí no teníamos el dato de la distancia 2, teníamos el dato de la distancia d y el tiempo, ¿sí? Entonces teníamos tres ecuaciones y tres incógnitas. Como tenemos el mismo número de incógnitas y de ecuaciones, podemos resolver la ecuación. Ahora, como ven, mágicamente, entre comillas, ha desaparecido las distancias, ¿sí? Y ha quedado en función del tiempo. Entonces ya está prácticamente resuelto el problema. Simplemente de acá es despejar el tiempo. Entonces 55t igual a 300 copiamos y acá aplicamos la propiedad distributiva. Distribuimos 60 por t, 60 por menos 10. Entonces acá va a ser más 60 por menos 10 es menos 600. Ahora operamos. 55t copiamos. Estos 60t lo trasladamos acá. 300 menos 600 es menos 300. Luego ese 300 con signo negativo lo copiamos como positivo en el otro miembro. Y esto va a ser igual a
60t y este 55t lo copiamos a este miembro como negativo. Luego 60t menos 55t es 5t, entonces 300 es igual a 5t. 300 dividido 5 es 60, por tanto el tiempo es 60 segundos y esta es la respuesta. Y bien amigos, si se dan cuenta, este problema es relativamente complejo de resolver, ¿no? Eso va a depender de cuánto tengas conocimiento en matemáticas y lo importante es saber razonar y crear un gráfico. Y bien, hasta acá si tienes alguna duda puedes escribirme en los comentarios, yo con gusto te responderé. Y si te ha sido útil esta explicación, dale like al video, suscríbete, comenta y comparte este video para que tenga más alcance y el canal siga creciendo.